Buenas tardes, les hablo Luis Pinto de MAC de Venezuela, Departamento de Servicio Donfen, para compartir con ustedes en el día de hoy unos tips de operación de la caja de cambio DT 1425 de las unidades KX 520, que es nuestro clase 8, para que tenga un buen desempeño en la ruta de manera de evitar cualquier inconveniente o error de manipulación o de operación del equipo. Uno de los tips que vamos a comenzar es que siempre debemos conocer el patrón H de nuestra transmisión. Esa es una parte que vamos a visualizar. La otra parte que le vamos a hablar es sobre la recomendación o el uso del pedal de embrague. La otra parte que vamos a recomendar también o hablar es sobre el rango de operación del equipo para hacer los cambios tanto ascendentes como descendentes, o los cambios intermedios o el selector de cambio en el rango de entre 1100 y 1500 revoluciones si es un cambio ascendente, y si es un cambio descendente de 1500 a 1100 revoluciones. Bueno, como les recomendamos, siempre es importante saber cuál es el patrón H de la transmisión de cualquier vehículo que vayamos a manipular. En este caso, tenemos una caja de 14 velocidades donde tenemos primera, damos una vuelta en U, segunda, tercera, cuarta. Cuando llegamos a cuarta, vamos a cambiar de caja. Subimos el botón del rango y doy otra vuelta en U. Me vengo a quinta, sexta y séptima. Aquí están viendo que hay un número en blanco y un número en negro. Eso es porque cada velocidad tiene un cambio intermedio que se hace con el selector de cambio. Para manipular el selector de cambio intermedio o el selector de rango, que es para cambiar de una caja de 5 a una caja de 4, siempre debemos pulsar el pedal de embrague a fondo. Por ejemplo, yo voy a hacer ahorita el cambio de selector, yo le doy y él no hace el cambio hasta que yo pulse el pedal de croche. Cuando pulso el pedal de croche es que ella manda la señal de aire a la transmisión. Si estoy en baja, estoy en baja, y voy a cambiar a la caja de alta, voy a venirme de aquí a aquí. Preselecciono, cuando ella pasa por neutro, hizo el cambio en la caja. Luego, si voy a recortar, doy nuevamente aquí, bajo, doy la vuelta en U y vuelvo nuevamente a su posición. De esta manera es la manipulación o el patrón H de la caja. En primera velocidad funciona solamente con el clavo abajo. O sea que si yo quiero arrancar en primera velocidad, o lo que se conoce como super corta, tengo que hacerlo con el clavo abajo. Si el clavo está por casualidad arriba y yo por error quiero meter la primera, no me lo permite. Entonces tienen que tenerlo en cuenta en este momento. Esto es lo que es el patrón H de manipulación de la caja DT 1425. Recuerden preseleccionar y cuando él pasa por neutro hace el cambio. Para los cambios intermedios tenemos el selector en baja y el selector en alta. Entonces, si yo voy en esta velocidad y quiero hacer el cambio intermedio, preselecciono, piso el pedal de embrague, suelto y ya él hizo el cambio sin mover la palanca. Si voy a hacer el cambio siguiente, para la siguiente velocidad, tengo que entrar con el selector en baja. Entonces preselecciono, muevo la palanca y al soltar el embrague entra ambas velocidades al mismo tiempo. Luego aquí repito lo mismo, preselecciono, piso el embrague y ya se hace el cambio. Cuando hacemos uso del selector de cambio, en el display o en el tablero van a ver una ruedita amarilla con una letra L. Ahí me está indicando que el selector está en baja. Si yo lo preselecciono y muevo el selector hacia arriba, se me cambia a alta. Entonces hice un cambio intermedio en la misma velocidad. Luego, cuando esté recortando, vengo en H, que es velocidad alta. Cuando yo baje el selector, se me transforma
en L, que es de baja. En la tortuguita de color verde, ese es para controlar el rango. Cuando está en rango bajo, va a tener la imagen de la tortuguita. Cuando está en rango alto, se convierte en una liebre. Reversa. Arrancamos. Jugamos. Bien. Hago el cambio selector. Cambio selector. Recordando utilizar el embrague. Aquí voy a cambiar de rango. Subo, bajo. Cuando pasa por neutro, ella hace todos los cambios. Ahí vuelvo otra vez, hago el cambio intermedio. Entré, bajo, velocidad 13 y aquí estamos en la 14. Antes de tener el vehículo, recuerden bajar ambos botones. Recuerden que para arrancar el vehículo es importante hacerlo siempre en primera velocidad. En tal caso de que ustedes vayan a meter la primera velocidad y no les entre, se van a la velocidad más lejana, acoplan, sacan y después buscan nuevamente la primera y ella entra con normalidad. Igualmente, si van a meter retroceso y no les entra o les suena ro, ustedes se van a la más lejana, vuelven otra vez a reversa y entró la reversa sin ningún problema. Importante, cuando nosotros estemos haciendo cambios descendentes o reduciendo la velocidad y que estemos en la posición para cambiar del rango, preseleccionamos el rango, movemos la palanca, cuando él pasa por neutro, él hace el cambio. Importante que cuando vayamos a hacer un cambio de recorte o un cambio descendente de clavo, la velocidad del vehículo no puede exceder de los 25 kilómetros y las RPM de motor no deben exceder de 1100. De manera que con eso nosotros vamos a garantizar que el cambio se va a acoplar sin ningún tipo de ruido, sin daño o arrastre dentro de la transmisión. Es importante que antes de que ustedes vayan a detener por completo el vehículo, recuerden que el selector de cambio intermedio y el rango, o lo que ustedes llaman el clavo, ambos deben estar en la posición baja antes de detener el vehículo. Por otra parte, mientras el vehículo esté detenido con el freno de estacionamiento acoplado, no debemos jugar con los botones subirlos y bajarlos, ya que eso genera daños internos en la transmisión porque el sincrónico o está acoplado en baja o está acoplado en alta. Él nunca queda neutro. Entonces, si yo me pongo a jugar, a subir, a bajar, llega un momento que queda diente con diente. Cuando yo arranque el vehículo, la fuerza la está haciendo es el diente, no la está haciendo el engranaje. Cuando él llega y cae, da un golpe muy duro y va desgastando los dientes o las puntas de los engranajes. Otro punto muy importante es que si yo voy en mi última velocidad en carretera, hay ciertos operarios o conductores que tienen el hábito de neutralizar el vehículo y dejarlo ir en gravedad. En este tipo de transmisiones no es recomendado, porque cuando tú vengas otra vez y vuelvas a acoplar la velocidad, no tienes el cuidado de sincronizar la velocidad real del vehículo con las RPM de motor y las revoluciones que vienen del eje cardán. Cuando sacas el croche para acoplar la velocidad, ese esfuerzo lo sufre es el sincrónico y se va quemando y después te empiezan a roncar las velocidades hasta que llega un punto que ya no te va a entrar la velocidad. Este es un proceso que no se debe ejecutar por parte del operador, ya que está causando daños internos a la caja de cambio. Igualmente, para acoplar todas las velocidades debe usar el embrague. Trata de acoplar una velocidad sin el embrague, por favor. Están viendo que no hay manera de acoplarlo. Si yo lo hago, voy a causar daños internos en la transmisión.
Recuerden que esta es una caja que es muy distinta a las cajas Fuller o las cajas Eaton o las cajas Maxi Torque, que son de engranajes rectos. Esta trae sincrónicos helicoidales, que necesariamente es obligado el uso del embrague. Para poner en movimiento el vehículo, lo primero que debemos hacer es selector abajo, rango abajo, y vamos a arrancar en primera velocidad. Si no entra la velocidad, nos vamos a la más lejana y acopla la primera. Soltamos el pedal de embrague poco a poco, llegamos hasta 1500 y hacemos el cambio de selector. Hizo croche y ya hizo el cambio. Ahí hace el cambio intermedio, cambio de velocidad, cambio intermedio. Ahí vamos a hacer cambio de clavo, cambio de selector. Cambio de clavo, preselecciono, coloco la velocidad y después me voy haciendo los cambios ascendentes con el selector solamente. En el rango de revolución entre 1100 y 1500 revoluciones. Y acelerando el pedal del acelerador progresivamente para garantizar un bajo consumo de combustible. Esa es la parte que nosotros como conductores debemos estar pendientes en el consumo instantáneo que nos da en el tablero, de manera de mantenernos entre 2, 2.2, 2.4 al momento de aceleración para garantizar un buen consumo bajo de combustible. Ya cuando cambiemos a la 14, ahí ya vamos en overdrive, o sea, el motor va a una revolución menor que la salida de la caja para ahorrar combustible. En esta velocidad en particular, en el modo económico, no está trabajando. Él trabaja desde la velocidad 1 hasta la velocidad 3. En este momento él recortó, el conductor bajó hasta 1100 y hizo el recorte con el selector. Siempre para recortar debemos bajar las revoluciones a 1100 para que cuando entre la velocidad no me supere los 1500 revoluciones. Nosotros también, dependiendo de la capacidad de carga que llevemos de arrastre, podemos obviar el uso del splitter. Podemos arrancar en las velocidades bajas utilizando el splitter y luego en las velocidades altas o con el clavo arriba obviamos el uso del selector. Eso va a depender de la carga con que vaya el vehículo. Si llevamos mucha carga, nos va a demandar que utilicemos los cambios intermedios para aprovechar al máximo el vehículo. Ok, aquí estamos recortando. Importante siempre preseleccionar ya sea el clavo o el selector. Él no va a hacer el cambio hasta que no pisemos el pedal a fondo. Ahí preseleccionó. ¿Sí? Hizo el recorte sin problema. Aquí nuevamente lo va a dejar morir. Y ahí hizo el recorte. ¿Okay? Importante la velocidad ahora para... Ajá. Ahorita como vamos a hacer el cambio de clavo, lo importante es que el vehículo no supere de los 20 a 25 kilómetros por hora. Vieron cómo hizo el cambio sin ronquido, sin chasquido, porque la velocidad del vehículo iba entre 20 y 25 kilómetros por hora y íbamos a 1100 revoluciones. Aquí continuamos bajando. Ok. Seguimos en el procedimiento de Sí, recorte. el recorte. Y vamos a llegar hasta allí porque bajar ya súper corta es cuando el vehículo se va a arrancar con la carga plena.
y hicimos los cambios ascendentes y descendentes. Ahorita vamos a simular de que el vehículo nos agarró un repecho o una subida, como pueden ver más adelante en la carretera. Normalmente el carro tiende a desmayarse un poco y solamente con hacer un cambio de selector hacia abajo vamos a recuperarnos, levantamos la revolución, recuperamos la carretera y volvemos a nuestra velocidad anterior. Eso es lo que va a hacer el conductor ahorita. Ahí hizo el cambio, recupera revolución a 1500, vuelve otra vez. Y ahí hizo su cambio y vamos entre 1100 y 1500 revoluciones. Y vamos en la velocidad número 12. Hicimos el cambio a la 13. Okay. Lo importante es que recuerden que para cambios ascendentes, llevar el vehículo hasta 1500, preseleccionar ya sea el selector. Si voy a hacer un cambio de selector, pisar el croche a fondo y ahí automáticamente me hace el cambio. En el modo freno motor podemos activar el freno motor y soltamos el pedal y él va a hacer la función del freno motor. Muy bajo RPM. Ajá. Ahí está bajando, ahí está, vamos a 1100. Si quisiera pudiera bajar un cambio porque va en 1100. Elena, ahí vamos a 1400, a 1500. Ahí pudiera hacer mi cambio y continúo mi ruta. Si es a mayor RPM. Ahí si voy con un vehículo a plena carga a 48.000 kilos, la pendiente me pudiera exigir que yo acelere un poquito más de la revolución del vehículo. ¿Okay? Importante que nunca excedamos entre los 1500 y los 1800 revoluciones. De todas maneras, este es un motor que es de bajas revoluciones y entre ese rango de 1500 y 1600 te está suministrando los 520 caballos y todo el torque disponible para ascender en una pendiente. En esta oportunidad vamos a hacer los cambios híbridos. Vamos a hacer con las velocidades bajas todos los cambios con el motor en modo potencia, sin pasarnos de los 1500 revoluciones. Una vez que alcancemos la velocidad para hacer el cambio del clavo, voy a preseleccionar el modo a modo económico y hago mi cambio de rango y continúo mis velocidades en modo normal. De esta manera vamos a tener una respuesta mucho más rápida en la arrancada y en los cambios bajos, y luego cuando hagamos el cambio de clavo que vamos en desplazamiento, ya vamos en modo económico, y de esta manera nos garantizamos también que vamos a tener bajo consumo de combustible sin que el chofer pierda la sensación de que el carro se le quedó atravesado en el camino, porque eso es lo que ellos te dicen. Ahí ya alcanzamos la máxima velocidad. En esta última velocidad el chofer va, aun cuando marque el modo económico, el carro no está gobernado. O sea que si el chofer quiere exceder de las 1500 revoluciones, lo va a poder hacer. Y eso va a mermar o va a perjudicar la economía de combustible. El vehículo a 1500 revoluciones, él va a un promedio de 87 a 90 kilómetros por hora con los 48.000 kilos. Si el chofer decide incrementar la velocidad del vehículo,
va necesariamente a tener que incrementar las revoluciones y por ende va a aumentar el consumo de combustible y no va a estar dentro de los promedios, que el mínimo de este carro es de 2.2 kilómetros por litro. Ahí estamos haciendo los recortes en el modo económico. Luego, cuando él alcance la velocidad para hacer el recorte del clavo, va a pasar el motor a modo potencia. Ahí ya estamos alcanzando la velocidad para hacer modo de cambio. Cambio a modo potencia. Preselecciono y hice mis cambios y continúo descendiendo como lo hemos visto en el desarrollo de este video. Y de esta manera las opciones de conducción que ustedes pueden obtener o hacer en el vehículo KX 520. Y con estas recomendaciones y sugerencias culminamos este tutorial para ustedes. Narró Luis Pinto, Mac de Venezuela. Mac de Venezuela. Te llevamos lejos.